salida de sangre producida y por consecuencia de una ruptura de los vasos, ¿sí? Lo que conlleva a una pérdida de la misma que sale del volumen sanguíneo. O sea, como hemos comentado, la sangre forma parte de los compartimentos que almacenan líquido en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando un vaso y se contiene en los vasos, ¿sí? La sangre está en un vaso, no está en otra cosa que no sea un vaso. La sangre tiene que estar a fuerza en un vaso. Si no está en un vaso, es patológico, ¿sí? Por ejemplo, digamos que se empieza a acumular sangre en un músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mi músculo ya no va a ser mejor. ¿Perdón? No te entendí. Profe, ¿me puedes repetir a mí la pregunta? Sí, claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se empieza a acumular sangre en el cerebro, por ejemplo? Es ahí cuando vendría bueno, no cáncer, ay, se me fue el nombre, pero la enfermedad que da en el cerebro. Sería un coágulo, ¿no? Un hematoma, más bien, ¿no? Sí, perdón. Hay diferencias entre un coágulo y un hematoma, ¿sí? Un hematoma, en sí, un hematoma es cuando se rompe un vaso, ¿sí? Esa es la definición de hematoma. Pero cuando se empieza a coleccionar la sangre que se libera por la rotura de un vaso, ahí ya es cuando le llaman propiamente un hematoma. O por ejemplo, si a ustedes se les empieza a acumular sangre entre la piel y el músculo, posteriormente se va a poner morado, luego se va a poner y va a ir cambiando de color, además de que va a empezarse a volver rígido, ¿sí? Porque eso es lo que pasa con los sangrados. Cuando la sangre está afuera, se empieza a descomponer, ¿sí? Porque como tiene células y esas células ya empiezan a quedarse sin oxígeno, pues se mueren y empiezan a acumularse en lugares donde no deberían, ¿sí? Causando la aparición de estos, de la manifestación que es la equimosis, ¿sí? Eso es un moretón, ¿sí? El nombre adecuado es equimosis, ¿ok? Existe Sí, a la hemorragia se le puede clasificar de acuerdo al tipo de vaso que se lesiona. Existen tres tipos de vasos en general. Uno que es la arteria, la vena y el capilar. ¿Cómo se pueden diferenciar uno del otro? Sencillo. La hemorragia cuando es arterial, el color de la sangre arterial es lo que, de la sangre venosa es lo que nos va a dar esta pauta. La sangre arterial, como está más oxigenada, el hierro se encuentra reducido, ¿sí? Y esto hace que le dé un color como tomate, ¿sí? Un color muy vivo, un rojo muy vivo, ¿sí? Y además que esta sangre también va a salir pulsátil. ¿Esto qué quiere decir? En una arteria hay más presión que en una vena, porque la arteria está siendo empujada desde el corazón hacia el resto del cuerpo, ¿sí? La sangre arterial es empujada desde el corazón o bombeada desde el corazón hacia el resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, esto hace que la sangre parezca que lata. Entonces va a haber como partes en las que echa más chorro y luego baja el chorro. Sube el chorro y baja el chorro. Y ese chorro va a coincidir con el latido del corazón. Entonces, cuando ustedes vean que hay un sangrado y este sangrado parece que está latiendo, porque eso parece, quiere decir que el sangrado es arterial. También va a depender mucho el color, ¿vale? Profe, Otra característica, aquí entrarían también las hemorragias, por ejemplo, cuando una mujer tiene su menstruación y le baja mucho, ahí entraría también como hemorragia o no. sí, sí es una hemorragia, claro. Luego tenemos la hemorragia venosa, ¿sí? En la hemorragia venosa, eh, la sangre es más oscura, se ve, el sangrado se dice que es en capa, es decir, este va saliendo poco a poco hasta que va cubriendo
alguna superficie, el, es más fácil de tener un sangrado venoso que un sangrado arterial, ¿sí? Y otra característica del sangrado arterial es que este sale en chisguete. No sé si luego ustedes han visto las pelis cuando les pican según un vasito y ¡fua! Sale un chorrote de sangre, ¿no? Bueno, eso es porque, pues, bueno, en la película lo que los productores te quieren dar a entender es que pues le dieron en una arteria, ¿no? Entonces, las lesiones arteriales pues son más graves que las lesiones venosas. También ahorita vamos a ver cuáles son más peligrosas, claro, porque igual pues te puedes morir de un sangrado de las dos, nada más que es más rápido que te desangres cuando se abre una arteria que cuando se abre una vena. La hemorragia venosa, vamos a ver que sale así, como les he dicho, ¿no? Como si fuera una capa que va cubriendo poco a poco. Y el color es más oscuro. A diferencia del sangrado arterial, en este no hay latido. Luego tenemos el sangrado capilar, que es un sangrado muy superficial, de muy poca importancia, que se suele autolimitar, ¿sí? Este generalmente es el que nosotros vemos cuando nos pinchamos el dedo con una aguja. Entonces, el sangrado capilar también aparece, por ejemplo, cuando ustedes hacen, por ejemplo, mucho esfuerzo o les pegan así, que les dan un golpecillo o les dan, alguien se ha hecho o le han hecho o han visto a algún tío que le hagan esto que se llama ventosas o terapia con presión, presoterapia le dicen, que les ponen como unos vasitos y les ponen fuego para que creen vacío y jalan la piel y dejan como unas bolitas en la espalda. No. ¿No? Sí, yo Nunca. sí. Bueno, o alguien le han hecho algo parecido a un chupetón, o han visto a alguien que le han hecho un chupetón. Sí, yo sí he visto personas. Bueno, cuando les hacen un chupetón, pues les queda morado, ¿no? Les queda una equimosis. Pero no es porque se haya roto un vaso grande, sino que todos los capilares que están en el área de la piel, pues fueron sometidos a una presión negativa de succión, lo que condicionó que apareciera un sangrado capilar, que no lo vieron manifestado así como propiamente sangre fuera, pero sacaron sangre de vasos que se empezó a quedar en la piel y eso hace que aparezca un moretón, ¿sí? Profesor, Dime. entonces lo de los vasos es malo o no? ¿Qué vasos? Lo de los vasos que estaba diciendo que nos ponen, bueno, que les ponen en la espalda y los dejan ahí un rato. Pues no tiene, o sea, no es ni malo ni bueno, ¿sí? O sea, no es malo, no te va a servir de algo propiamente, pero pues a veces la gente le da una sensación de bienestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si algún paciente te llega a preguntar, ¿y eso sirve? La respuesta más adecuada sería, si usted siente que le sirve, hágalo, siempre y cuando no deje su terapia del médico que lo trata, ¿sí? O sea, tipo, digamos, yo tengo hemofilia, ¿no? Digamos, y me mandan pues mi medicamento para que yo mantenga mis niveles. Es que me quiero hacer terapia con ventosas. Pues me lo recomienda. Pues, él no te va a decir sí hazlo, ¿no? Pero te va a decir, si usted lo vas a sentir bien, pues hágaselo, pero no deje de tomar este medicamento. O sea, eso no le va a quitar el problema que usted tiene, pero si le da una sensación de bienestar, hágalo, no hay problema. Entonces, ni es bueno ni es malo. Ah, ok. Pues es malo cuando le dan preferencia a ese tratamiento que a su tratamiento tradicional, ¿no? Bueno, luego podemos clasificar a la hemorragia de acuerdo a dónde aparece. Cuando esta es externa, que es la que nosotros podemos ver propiamente, y cuando es interna, que es hemorragia que no podemos ver, pero sospechamos que está ahí. Y la principal manifestación de una hemorragia interna puede ser principalmente la aparición de equimosis.
Por ejemplo, cuando hay trauma abdominal, un trauma cerrado, que no se va, iba en una bici, en una moto y choca y se pega en el estómago, si de repente empezamos a ver morado o equimosis en el abdomen, pues debemos de pensar que hay un sangrado, ¿no? Que está condicionando que aparezcan estos cambios en la coloración de la piel abdominal. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, cuando hay una hemorragia intracraneal, cuando se rompe un vaso dentro del cerebro, la sangre empieza a ocupar el espacio que debería ocupar el líquido cefalorraquídeo y empieza a causar ahí un daño. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahí es manifestaciones clínicas en el paciente. Es decir, va a empezar a hablar de manera incoherente, va a estar obnubilado, va a tener sueño, va a estar cansado. Eso quiere decir que ese paciente probablemente tenga un sangrado dentro del cráneo, ¿no? Un sangrado intracraneal. El otro problema que podemos ver, por ejemplo, sería cuando hay un sangrado dentro del tubo digestivo, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos a ver manifestado? Lo podemos ver manifestado de dos formas. Esto va a depender del nivel del sangrado. Si el sangrado es en tubo digestivo superior, a veces lo que hay es que vomitan sangre, ¿sí? Ese signo se llama hematemesis. Puede ser un signo o un síntoma. Esto va a depender de si ustedes lo vieron o si el paciente lo refiere, ¿sí? Entonces, la hematemesis es definida como la presencia de sangre en vómito, ¿sí? Esto lo pudiéramos ver principalmente, por ejemplo, por la presencia de varices esofágicas. Cuando el sangrado de tubo digestivo es inferior, es decir, el intestino delgado o intestino grueso, nosotros lo vamos a ver como algo que se llama o se le denomina hematoquesia, que es la presencia de sangre en heces, ¿sí? Y aquí nosotros también, de acuerdo a las características de la sangre, pudiéramos pensar que se trata de una sangre que viene de intestino delgado o una sangre que viene, por ejemplo, de recto. Va a depender de si la sangre es fresca o si la sangre se encuentra digerida, ¿sí? Todas esas son manifestaciones de hemorragias internas, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí viene otro ejemplo, ¿no? Que es la hemoptisis. Cuando hay sangrado por alguna infección o algún proceso patológico en el esputo, eso se llama hemoptisis, ¿sí? Cuando hay sangrado del oído, por ejemplo, cuando hay una fractura del piso anterior del piso medio, a veces hay sangrado por el oído, ¿sí? Y eso se llama otorragia. Por ejemplo, cuando el sangrado es fresco, casi siempre recibe el sufijo ragia. Por ejemplo, rectorragia también es cuando hay sangrado a través del recto, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Cuando hay sangrado a través de la nariz, es rinorragia. O sea, ¿Sí? que es dependiendo del aparato que se dañe. Sí. Bueno, o sea, aquí igual de que lo que se evalúa es los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si es sangrado de la nariz, pues puede ser porque haya más resequedad en el ambiente, pero propiamente otra enfermedad, y por otras enfermedades es más raro, ¿no? Por ejemplo, pues si te pegaron, pues a veces es normal, ¿no? Si sale sangre del diente porque, pues no sé, lo sacaron, pues es una dentorragia y así se le va dando el nombre de acuerdo a la zona donde está el sangrado, ¿sí? Sí. Profe, entonces Dime. también puede ser hemorragia cuando le pegan a alguien, pero no sangra, sino nada más se pone morado. ¿Sí? Pues no, porque no está saliendo. Lo más probable es que sí haya habido una hemorragia interna,
Ahí más bien lo que pasó o lo que causó esa hemorragia fue un hematoma, pero sí hubo hemorragia en algún punto, ¿sí? ¿Y esto cómo sucede? Nosotros vamos a ver nosotros tenemos aquí nuestro vaso y aquí alrededor tenemos, digamos, piel, ¿no? Aquí encimita. Entonces, a mí me dan un balonazo, por ejemplo. Ese balonazo llega hasta romper el capilar que estaba cerca de la... Bueno, y este vaso, perdón, pues da capilares. Que van a nutrir la piel. Todos tienen su irrigación. Entonces, a mí me dan un balonazo. Lo más probable es que se rompan estos vasitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se rompen estos vasitos? Va a generar o va a aparecer la sangre que tenían dentro de estos vasos, pues a dónde se va a ir, se va a salir. Se va a salir de esos vasitos que están rotos ahora y se va a acumular en el tejido que esté cerca, ¿sí? Esa acumulación luego va a causar que esta sangre se vaya degradando la hemoglobina de esos eritrocitos y va a condicionar que vaya apareciendo ese color primero morado, luego, y eso va a ser la degradación de la hemoglobina se va degradando a a bilirrubina, luego a biliverdina, y luego la biliverdina es recolectada hasta que se obtiene el hierro de esa hemoglobina para volver a hacer más hemoglobina. Se recicla, ¿sí? Pero el proceso de degradación de la proteína llamada hemoglobina va a condicionar que vaya apareciendo este moretón que va cambiando de color, que su nombre correcto, repito, es equimosis. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, aquí viene otros ejemplos de hemorragia interna exteriorizada, ¿no? Como es la epistaxis o rinorragia, la rectorragia, que era la que les estaba platicando, la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, la metrorragia, que es la presencia de sangre que tiene algún origen vaginal. Y entonces, pues ya, así son ejemplos de hemorragias internas y hemorragias externas. La clasificación se puede dar también de acuerdo a la causa o el momento en el que se produce, ¿no? Hemorragia primaria sería una hemorragia que es secundaria a una lesión y la hemorragia secundaria es una hemorragia que es diferida por la respuesta de la herida de un vaso sanguíneo, ¿sí? También pueden ser con base a la capacidad que tienen de causar un choque hipovolémico. El choque hipovolémico es cuando se pierde un volumen que hace que el corazón tenga que estar trabajando de más y que a pesar de que bombee X no pueda suplir las demandas de sangre del cuerpo. Cada órgano tiene su demanda sanguínea, tiene que llegarle cierta cantidad de volumen por minuto. Si no le llega, el órgano empieza a sufrir, principalmente porque no hay un aporte adecuado de oxígeno, ¿sí? Si ustedes tienen un sangrado profuso, va a hacer que el cuerpo poco a poco se vaya descompensando. Además de que la presión
como ya hemos visto, está determinada por el volumen cardíaco. Si no hay volumen cardíaco, pues no hay presión. Entonces ustedes empiezan a morir, ¿sí? Principalmente lo que nosotros vemos cuando hay una pérdida excesiva de volumen es que en las extremidades va a ser de acuerdo a la severidad del sangrado, ¿sí? Y de hecho así se clasifican las hemorragias. Hemorragia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando la hemorragia es de 750 mililitros o menos, la piel de las extremidades se va a ver normal, la piel de la cara normal, y la conciencia va a ser conservada. ¿Sí? Ustedes van a estar tranquilos. Cuando el volumen excede, llega de 850 a 1500, hay palidez en las extremidades. Otra característica. Regresando a la clasificación de las hemorragias, el cuadro de una hemorragia se va a dar con base a qué tanto es lo que se ha perdido de volumen, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vemos que el volumen que se ha perdido es de 750 mililitros, ¿y cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber cuánto es lo que está perdiendo? Generalmente cuando se tiene esta cuantificación de del volumen que se está perdiendo, es generalmente en procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, cuando operan a alguien y cuando hacen el conteo de gasas es para dar un aproximado de cuánto es lo que se perdió de sangre, ¿sí? Es una forma indirecta de medir el sangrado. Pero digamos, alguien llega, tú chocó o algo así, yo no sé cuánto está sangrado, me voy a basar en los síntomas, ¿sí? Si yo veo que mi paciente llega con la piel de sus extremidades rosita, normal, que ustedes le presionan un dedo y luego pasa, o sea, ven que cuando ustedes presionan la punta de un dedo, se pone blanquito, y luego cuando le quitan el dedo de encima, se pone rosita otra vez, ¿sí? El tiempo que transcurre entre pasar de pálido a rosa se llama tiempo de llenado capilar. Y eso es una forma de valorar qué tan bien o mal ahí está el volumen sanguíneo. Si se tarda más en llenar, quiere decir que hay poco volumen o que el volumen está disminuido, lo que condiciona que aparezca un volumen capilar, un llenado capilar retardado, ¿sí? Además de eso, pues yo también me puedo guiar por la piel de caras, piel de extremidades. También es importante siempre valorar la piel de las mucosas. En este caso, la que se puede valorar más fácilmente es la piel que se encuentra en el párpado. Ustedes le piden al paciente que les deje bajarle su ojito hasta que puedan visualizar el párpado por dentro. El color normal debe ser rosa, ¿sí? Rosa o rojizo. Si este se empieza a ver pálido, quiere decir que ahí hay alguna alteración en el volumen sanguíneo. Sí, esto puede ser a expensas del volumen o a expensas del número de células, ¿sí? Si a mí me llega un paciente que está pálido, que tiene ansiedad y su llenado capilar está disminuido, y que además su respiración su respiración está agitada, tiene sensación de muerte inminente, está temblando, pues yo pensaría que el sangrado es más importante, ¿no? Y aquí se clasificaría como grado 2. En el grado 3, generalmente estos pacientes ya llegan así en calidad de bulto, porque ya el nivel de sangre que se ha perdido es tanto que la presión ya no se puede mantener. Entonces, esto hace que se despierte un reflejo que induce un desmayo, ¿sí? Que la palabra para el desmayo en las historias clínicas, ¿cuál es? ¿Una pérdida de conciencia? Un síncope, ¿no? O sea, ese paciente tuvo un síncope o se desmayó o más bien está somnoliento. Y cuando el sangrado excede los 2000 mililitros,
nosotros vamos a empezar a notar que este paciente empieza a estar frío, que ya ni siquiera responde a estímulos y empieza a haber aparición de hematomas, bueno, sí, de equimosis en diversas partes del cuerpo. El shock hipovolémico es un trastorno que se produce como consecuencia de un fracaso hemodinámico. Esto reduce la perfusión de los diferentes tejidos y conduce principalmente a la anoxia e hipoxia celular. Los mecanismos no pueden corregir el déficit de volumen y empieza a tener lesiones y alteraciones orgánicas. Las manifestaciones generales de este fenómeno están principalmente causadas por que el cuerpo trata de compensar la falta de volumen. Y también esto lo vamos a ver en los órganos. Los órganos cuando empiezan a tener falta de oxígeno, como cualquier célula de nuestro cuerpo, pues empiezan a morir, ¿sí? Y empieza a deteriorar su función. En el adulto promedio, cuando nosotros empezamos a ver manifestaciones, es cuando hay la pérdida de 15% o más del volumen circulante. Antes de eso nosotros no vemos manifestaciones. Ahora, las hemorragias no tienen que ser siempre agudas, ¿eh? Pueden ser pérdidas constantes de sangre que van a condicionar o que van a ser aditivas. Por ejemplo, las personas que tienen hemorroides, a veces sangran y sangran y sangran diario, entonces hay una pérdida constante, no tan agresiva, pero que empieza a manifestarse poco a poco los síntomas, ¿sí? Y como les estaba comentando, ¿no? Al principio el cuerpo lo trata de compensar latiendo más rápido, pero llega el punto en el que no es suficiente. Entonces nosotros empezamos a ver hipotensión. Todos los pacientes que tengan choque hipovolémico, el cuadro característico va a ser taquicardia, frialdad, palidez y cianosis distal, ¿sí? Además, esto también lo vamos a valorar con el estado de respuesta que tenga el paciente. Si el paciente está despierto, si está cooperador, todo eso, pues quiere decir que el paciente todavía no hay repercusión a nivel de sistema nervioso central. Pero conforme eso se va deteriorando, quiere decir que hay una pérdida más y más grande de sangre, ¿sí? Entonces en esto principalmente el tratamiento se va a basar en la perfusión primero de líquidos y en caso de que la pérdida empiece a afectar las concentraciones de hemoglobina, se tiene que administrar también de preferencia un paquete eritrocitario para compensar esa pérdida. Y esto va a ser principalmente por las manifestaciones que nosotros vemos en el aparato cardiorrespiratorio, que sería dificultad para respirar o sensación de ahogo, y que y un dato laboratorio que sería los niveles de hemoglobina disminuidos. El choque se puede clasificar en diferentes tipos, los tipos de shock, y van a ser el shock hipovolémico, que es el que platicamos, el neurógeno o psicogénico, que van a estar manipulados por problemas o alteraciones principalmente a nivel de médula, no de médula, sino problemas que hay a nivel de sistema nervioso central. Ya puede ser el nivel superior o nivel inferior, que lo podremos decir la raquia o lo que está dentro de la columna vertebral y lo que está dentro del cráneo, ¿sí? El distributivo, que principalmente va a ser por alteraciones en la vasopresión o las presiones que manejan los vasos. Esto principalmente lo vemos en la sepsis y en la anafilaxia. Cardiogénico, cuando hay algún problema en la bomba, que es el corazón, que no permite que haya una adecuada distribución y un adecuado bombeo de la sangre. Los signos clínicos del shock hipovolémico, como ya hemos platicado, va a ser
piel pálida y fría, sudor frío, taquicardia, disnea, ansiedad, disminución en la producción de orina, pues porque ya no hay una adecuada perfusión hacia el riñón, un drenado capilar disminuido, disminución en la presión arterial, disminución en la temperatura, alteraciones progresivas de la conciencia, agitación, convulsiones y coma. De acuerdo a, bueno, esto es lo que estábamos viendo de la hemorragia, ¿no? Que cuando la pérdida es menor del 15% se clasifica como 1, cuando es del 15 al 30 es 2, cuando es del 30 al 40 es 3 y cuando es de más del 40 es 4, ¿sí? Entonces vamos a ver los síntomas de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, como ya hemos dicho en la clase 1, luego no hay síntomas, ¿no? O puede que haya una pequeña taquicardia. En la 2 hay disminución de la presión, hay ansiedad, hay un relleno capilar lento. En la 3 ya hay disnea, hipotensión y taquicardia. Y en la 4 hay taquicardia, hipotensión, disminución en la producción de orina. Hay un sistema, hay un estado de somnolencia y empieza a haber pérdida de la conciencia y paro cardíaco. Aquí principalmente lo que se debe de ver en el caso de los sangrados es que se deben de utilizar posiciones que favorezcan la retención de volumen sanguíneo en los vasos de capacidad, es decir, las venas del sistema digestivo. Y para esto principalmente hacemos uso de las posiciones que favorezcan el retorno venoso. El tratamiento pues principalmente se basa en aplicación de oxígeno, la medición de la tensión arterial y canalización para colocar catéter y transfundir líquidos. La fisiopatología de las hemorragias. Las hemorragias pueden causarse también no solo por un trauma, sino también por déficits en la coagulación. Cuando alguno de los factores que rigen a la coagulación se ven alterados, pueden condicionar la aparición de hemorragias o la susceptibilidad a que estas hemorragias no se curen y sigan sangrando, ¿sí? Cualquiera de las dos. La hemostasia se va a definir como todos los procedimientos que utiliza la célula para reparar los vasos y evitar la hemorragia. Y se pueden utilizar también maniobras externas para modificar la hemorragia. Y esto principalmente es la aplicación de presión directa sobre el sangrado, porque esto va a hacer que se selle y poco a poco empiece la regeneración de esa lesión celular en el vaso, en los vasos. La elevación, la compresión arterial directa, los torniquetes, todas esas son medidas de hemostasia. La compresión directa, pues principalmente lo que va a condicionar va a ser un taponamiento, un estancamiento de la sangre, que luego va a hacer que poco a poco se vaya acumulando fibrina y plaquetas que forman un tapón hemático primario. La elevación, pues ya habíamos dicho por qué, porque favorece el regreso de la sangre desde donde se encuentra la lesión en adelante. Bueno, compresión arterial directa, esto igual ya lo hemos visto, como cuando les aplican torniquetes, ¿no? Cuando pierden, por ejemplo, extremidades en la calle o así, pues se les ponen torniquetes para evitar que haya un sangrado profuso en lo que llegan al hospital, ¿no? También hay torniquetes neumáticos, que son como unas bolsitas como las que tiene el esfigmomanómetro, que los colocan en las áreas terminales de donde está la lesión para evitar que haya un sangrado más exagerado, ¿no? Y luego también está la hemostasia artificial, en la que se aplica, por ejemplo, una sutura o algún material que lo que va a hacer es cerrar el vaso de manera definitiva para evitar su sangrado. Por ejemplo, cuando se extrae el apéndice, se tiene que hacer
una transficción del vaso que nutre al apéndice para que cuando yo lo quite no haya un sangrado excesivo, ¿sí? Otros métodos también son la electrocoagulación, ¿no? Ya hay aparatitos que nos permiten ir coagulando la sangre para que ésta forme un tapón artificial por desecación de los eritrocitos y posteriormente se vayan formando o estimule la secuencia de la reparación que hay en los vasos, ¿no? De manera natural. Oiga, Dime. Por ejemplo, cuando cierran algún vaso de forma definitiva, ¿a dónde va toda esa sangre que antes pasaba por ese vaso? ¿Cómo que a dónde va? O sea, la sangre que pasaba por ese vaso y lo cierran de forma definitiva, ¿qué le va a pasar a esa sangre? ¿O ese vaso pierde alguna función? Acuérdate que, recuerda que los vasos, bueno, o sea, obviamente también no todos los vasos son candidatos a este tipo de procedimientos. O sea, por ejemplo, si tipo está sangrando la arteria braquial, que es la que va a nutrir a todo el brazo, pues yo no la voy a cerrar, ¿verdad? A menos que pues haya perdido esa extremidad. Si es así, sí se puede cerrar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el vaso no es como derecho, ¿sí? El vaso tiene muchas ramitas que van llegando a diferentes lados del cuerpo, ¿sí? Entonces, las ramas terminales tú las puedes ocluir con un punto, ¿sí? Las ramas que todavía se ramifican en más ramitas, esos no los puedes cerrar, a menos que, por ejemplo, sea en el caso de una extirpación de un órgano, ahí primero se clipean todos los vasos que nutren a esa parte que se vaya a retirar, por ejemplo, cuando se hace la histerectomía, y luego se saca el órgano para evitar un sangrado exagerado, ¿sí? Y esa sangre, pues, se sigue distribuyendo entre los capilares que están previos a la llegada a ese vaso, ¿sí? Además que posteriormente puede aparecer un proceso que se llama neovascularización, que es la formación de nuevos vasos, que puede hacer que este vaso, pues, vuelva a su forma anterior, ¿sí? Sí, Y pues eso sería todo de la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. ¿No? no. Bueno, los veo a las 8:10, ¿vale? Sí, está bien. Bueno, cuídense.